Bienvenidos al curso de integración arquitectónica de la energía solar fotovoltaica. Yo soy el arquitecto Federico Asandri vamos a empezar hoy con la unidad 1 del curso, que vamos a hacer una introducción, lo que es cuál es el origen de la integración. La generación de energía se ha convertido en una prioridad a partir de las cuestiones fundamentales, de dos cuestiones fundamentales, como son el agotamiento de recursos a nivel global y la crisis energética a nivel local, y por otro lado también el desarrollo de nuevas tecnologías, digamos, para lo que es el crecimiento de las energías renovables. También, aparte de lo que son sistemas de paneles convencionales, han surgido tecnologías que se integran mucho mejor en la arquitectura. La energía solar en particular, como la más integrable al diseño y a la arquitectura, por no necesitar medios mecánicos, como rotores, por ejemplo, como rotores en turbinas, aerogeneradores, presentes en casi todas las formas de generación de energía. Igualmente, igualmente el tema a considerar de importancia es la forma que estas instalaciones se integran a los edificios. La idea es que las instalaciones no se incorporen al edificio de manera externa, digamos, como un objeto agregado, sino que se proyecten totalmente integradas en forma simultánea. Vamos a hacer un breve repaso de lo que va a ser el desarrollo de todo el curso. En la unidad 1, que es la que damos hoy, vamos a explicar cómo se genera la energía eléctrica desde su origen hasta su destino o punto de consumo, cuáles son los conceptos básicos y las unidades en las que se expresa la energía eléctrica, cuáles son los tipos de energía y la clasificación. Vamos a definir los posibles escenarios para producir energía renovable desde un edificio en función de la legislación de cada lugar. Te vamos a explicar también qué elementos conforman una instalación fotovoltaica y a comprender qué datos son importantes a la hora de calcularla. En la unidad 2 vamos a centrarnos en lo que es la relación de la edificación con la distribución de los paneles fotovoltaicos para lograr el máximo rendimiento y las diferentes opciones de materiales de la célula. Haremos un recorrido por las diferentes formas de expresar una documentación técnica gráfica, planos, detalles constructivos, etc. Y por último veremos las distintas formas de integración de paneles fotovoltaicos en la edificación. Pasamos a la unidad 3, donde vamos a incorporar herramientas que nos permitan integrar a la edificación con los paneles fotovoltaicos, la composición de la envolvente arquitectónica y los criterios a tener en cuenta para seleccionar el mejor sistema fotovoltaico en función del marco legal de aplicación. Para finalizar, realizaremos una simulación de producción de energía solar eléctrica a través de un software que se llama Sunny Design. Y la unidad 4, que es la última de este programa, contempla, digamos, los criterios de selección de soluciones constructivas en función de la tecnología de la edificación y de los paneles fotovoltaicos, la producción de energía de los paneles en función del diseño de la instalación, y una clase práctica, por último, una clase práctica de anclaje de paneles a una envolvente determinada. Hola, mi nombre es Gastón González, soy arquitecto y profesor de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Córdoba, en la cátedra de instalaciones. Yo te voy a contar cómo funciona esto de generar energía y cuáles son las fuentes posibles para hacerlo. Antes que nada, te voy a explicar lo que es la energía. Es una forma que tiene la materia en producir trabajo. Digamos, es una capacidad de transformación que se hace normalmente mediante rotores o algún dispositivo mecánico para transformar una materia o un fenómeno en energía. Es decir, que es inevitable separar
los conceptos de energía y transformación. Bueno, para poder generar energía necesitamos transformar la materia, como ya te dijimos. Esto nos da una amplia gama de tipos de energía en función de la naturaleza de la que ha sido creada. Esto, lógicamente, también crea un abanico grande de tipos de energía. Algunas son renovables, otras no renovables, y existen otras maneras de clasificarlas, pero en principio vamos a empezar por una primera clasificación. Bueno, esta clasificación la damos por su origen, el origen de la materia prima, y por el grado de sustentabilidad. ¿Qué quiere decir? Existen materias primas que son agotables en el planeta, como es el carbón mineral, el petróleo y la energía nuclear, es decir, que necesitan una materia prima para hacerse que es agotable, y además de esto genera remanentes que pueden ser altamente contaminantes, tanto para el medio ambiente como para también afectar la seguridad de las personas. Entonces, por una parte tendríamos las energías no renovables, que es este primer grupo, y por otra parte tenemos energías renovables, es decir, que su fuente es virtualmente inagotable y la compone principalmente lo que es la energía solar. La energía solar es la madre de todas las demás energías, tanto renovables como no renovables, porque es, digamos, la energía primaria con la que se van generando las distintas materias primas en el planeta. Pero nosotros podemos aprovechar estas de manera directa o indirecta. Normalmente se habla de que las renovables, nosotros lo que estamos haciendo es aprovecharla de manera directa. La energía del sol, la energía de los vientos, la energía hidráulica, la energía mareomotriz, la energía de la biomasa y el biogás. Son algunas de las tantas y vastísimas energías renovables que, entre otras cosas, tienen el beneficio de ser no contaminantes, de ser inagotables y virtualmente gratuitas, y con unos costos operativos y de mantenimiento bastante bajos en comparación con las otras. Bueno, para tener una idea de la valoración de estas energías, cuando las ponemos, digamos, todos, si tuviéramos la posibilidad de ponerlas en un cuadro comparativo, deberíamos ver y contemplar de qué manera inciden los valores, tanto las inversiones iniciales como lo que cuesta generar, por ejemplo, un kilovatio con digamos, determinada materia prima, y cuánto cuesta eso para una u otro tipo de energía. En este cuadro comparativo podemos ver en color celeste las barras que indican los costos iniciales de la energía. Es decir, por ejemplo, una represa eléctrica, si bien es una energía prácticamente gratuita, porque funciona con la energía producida por los desniveles de agua, un curso de agua, un dique, un estanque, que esa agua pasa por una turbina y genera energía. Pero los costos iniciales son muy altos y los tiempos de ejecución de esas obras son muy prolongados. Entonces tenemos otro tipo de alternativas, como puede ser energía eólica, que es una energía renovable que también tiene un alto costo quizás de inversión inicial, pero es muy bajo el costo operativo y a la vez son muy cortos los plazos. Por último, también la energía solar, que va a ser la que vamos a centrar nuestra atención, en especial porque es un tipo de energía renovable que contempla muchos beneficios de todas estas grupos de energías limpias. Fundamentalmente porque no contamina, no solo no produce gases remanentes ni residuales, sino que también no produce contaminación visual. Es decir, que de todas las energías que hemos nombrado anteriormente, la mayoría se generan a través de rotores mecánicos, de un movimiento. A diferencia de esta, que es la energía solar, la única capaz de producir calor o electricidad, pero de manera estática, es decir, mediante paneles que están situados en superficies expuestas a la radiación solar. Y tienen unos costos operativos bajos y tienen unos costos iniciales bastante más bajos en comparación con las demás.
Bueno, para darte una idea de lo que es la generación de energía en nuestro país, por ejemplo, te vamos a mostrar este gráfico que es el gráfico de matriz energética. No es otra cosa que la composición cuantitativa y cualitativa de los distintos tipos de energía, para que vos veas, en este sentido todavía, si bien hay una importante, digamos, presencia de lo que es una energía renovable, que es una de las más antiguas, que es la energía digamos, hidráulica. Sin embargo, las energías renovables nuevas, las que han irrumpido últimamente en estos últimos años, que son la eólica y la fotovoltaica, tan solo ocupan el 2% de la producción total de energía en nuestro país. Esta tendencia día a día se va incrementando, pero existe un horizonte muchísimo mayor para poder implementar esto, y la idea es poder contarte cómo se hace, ¿no? Para poder introducirnos poco a poco en este sector tan importante para el desarrollo económico. Bueno, te vamos a contar a partir de ahora cómo se genera la energía y cuáles son las fuentes y cómo llega a nuestros hogares. En este tema es importante comprender desde el lugar donde se origina la energía, que por lo general suele ser una usina, se produce la energía, luego se transforma a otra potencia para trasladarla hasta que llega al consumidor final. Este recorrido generalmente se hace de la siguiente forma. Se genera en un voltaje del orden de los 600 voltios, mediante transformadores se eleva este voltaje a valores más altos, de 133 a 266 kilovoltios, y por medio de líneas de transmisión se la transporta hasta los puntos de distribución y consumo, donde se reducen esos voltajes a los valores normales de uso industrial o domiciliario, que suele ser 360 o 220. Para mejor, digamos, dárselo a modo de ejemplo, ustedes han visto cuando van por una zona rural, esas grandes torres que van trasladando los cables, esas son líneas de transporte de la energía. Llegan a la ciudad, a pequeños centros de transformación que están localizados en distintos lugares de la ciudad, y de ahí luego llega a un transformador en cada barrio, que suelen estar en forma elevada, y de ahí ya recién se baja a la energía domiciliaria. Y tenemos que saber diferenciar dos tipos de red: la red trifásica, que suele ser destinada para alternadores, transformadores, tiene tres polos o fases, recibiendo los circuitos el nombre de trifásico, utilizándose para su distribución tres conductores llamados fases, más un cuarto conductor, denominado neutro. Se utiliza para la alimentación de motores, bombas, ascensores, etc., con lo que se obtiene un mayor rendimiento de la energía consumida. Esto es importante saberlo porque, digamos, en la trifásica muchas veces conviene mucho más tener trifásica por ejemplo, un edificio importante, porque la distribución, digamos, del rendimiento de energía es mucho más óptimo. Y luego la red monofásica, que es la que de mayor conocimiento, se alimentan los artefactos electrodomésticos, la iluminación, son usados en viviendas, comercio, alumbrado público, etc., y requieren una alimentación monofásica de 220 voltios, utilizándose para ello cualquiera de las fases y el neutro. Vamos a dar un breve repaso de lo que son los principios básicos de electricidad. Para comprender esto, en el gráfico de la izquierda van a ver lo que sería una represa. Se hace una analogía de eso para entender cómo sería un circuito. Entonces, en ese gráfico, lo que es la represa sería traducido a un circuito lo que es el generador. La turbina sería la carga. El conducto serían los conductores, los cables, y la compuerta sería el dispositivo de control o el interruptor. Con este concepto podemos
de ahí es como deducir que, como que el caudal sería igual a la presión dividido en la fricción más la carga. Y también para comprender un poco más de electricidad, tenemos que saber las magnitudes eléctricas. Tenemos una diferencia, la diferencia de potencial eléctrico, que puede ser químico, fotovoltaico y electromagnético. Luego la intensidad de corriente, que es la cantidad de electrones que pasan por segundo a través de un conductor, y cuya unidad de medida es el amperio o ampere. Y por último la resistencia eléctrica, que es el valor será directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional a su sección. La unidad es el ohm y su símbolo se usa siempre la letra omega. De acá deriva, digamos, la ley de Ohm, que es importante que tengan conocimiento, donde dice que la intensidad, cuya unidad es el ampere, es igual a la tensión, cuya unidad es el voltio, sobre la resistencia, que se mide en ohm. Y por último, la magnitud de la potencia consumida por el circuito es expresada en vatios, o watts, o en voltamperes. La potencia, como podemos ver en la fórmula que está en la pantalla, va a ser igual a la intensidad multiplicada por la tensión. Luego, un concepto que también es relevante es el concepto de carga de una vivienda. Existen dos tipos de corrientes eléctricas, la corriente continua y la alterna, y eso nos deriva, o sea, en un circuito eléctrico pueden conectarse además dos tipos de cargas. La carga resistiva, que puede ser lámparas incandescentes, dicroicas, planchas de ropa, etc. Y la carga inductiva, que puede ser un transformador, motores eléctricos, tubos fluorescentes, etc. La carga total es lo que consume o demanda una vivienda y está expresada en kilovatios. Eso siempre hay que tenerlo muy claro. La tabla que tenemos a la izquierda indica la demanda de potencia aproximada y su correspondiente corriente para los aparatos electrodomésticos de uso más frecuente, digamos, que lo que suele haber en una vivienda convencional, que funcionan con 220 vatios, y el otro cuadro que tenemos a la derecha nos muestra en porcentajes cuánto incide en una vivienda. Porque por ahí hay cosas que nos engañan, como puede ser, por ejemplo, el aire acondicionado. Dice la gente, uy, consume mucho. Pero si nos fijamos en los porcentajes, digamos, la computadora y el aire acondicionado representan los índices más bajos, que es el 1%, mientras que la iluminación y la heladera representan los índices más altos, alrededor de un 18%. Eso es muy útil para realmente darle verdadera dimensión o verdadera magnitud a cada consumo de cada electrodoméstico. Teniendo la carga total de la vivienda, que vamos a definir los diferentes circuitos conforme a los marcos regulatorios en vigor. En el caso de Córdoba, se deberá dar cumplimiento a la Ley de Seguridad Eléctrica 10.281, que se publicó en el boletín oficial en el fin del año pasado. Vamos a hacer una síntesis, digamos, de lo que sería la Ley de Seguridad Eléctrica, básicamente apunta a incrementar la seguridad de las personas y los bienes, a estructurar, digamos, una política provincial orientada a la consolidación de leyes, normas y procedimientos. También quiere como darle formalidad al trabajo de los técnicos que están involucrados en el área. Para ello crear la figura del instalador electricista habilitado y a promover y difundir normas de seguridad eléctrica en todos los ámbitos. Para terminar, lo que son los principios básicos de electricidad,
debemos asegurarnos de un correcto dimensionado de toda la instalación, tanto de llaves electromagnéticas, disyuntores, secciones de conductores, interruptores, etc., para garantizar el éxito de la instalación de los paneles fotovoltaicos. Bueno, como te dijimos anteriormente, las fuentes renovables derivan casi todas directa o indirectamente del sol, que es la fuente primaria de energía. También te contamos que existen innumerables clasificaciones de todo el tipo de energía, pero básicamente te dimos una primera clasificación que es entre las renovables y las no renovables. Nosotros ahora, centrados en las energías renovables, vamos a diferenciar, hacer una segunda clasificación para saber la diferencia importante, especialmente en la energía solar, de lo que es generar las energías que generan calor y las que generan energía eléctrica. En el caso de una energía solar, puede generar ambas. En el caso de las que generan calor, encontramos también como energía renovable la biomasa, la energía geotérmica, y las que generan energía eléctrica también encontramos la energía eólica y encontramos la energía hidráulica. Entonces, la energía solar, como te dijimos, es una forma de generar, capaz de generar calor en forma de energía solar térmica, por ejemplo, termotanques solares, y las que generan energía fotovoltaica mediante paneles solares fotovoltaicos. Es importante entender esta diferencia. Bueno, centrándonos en la energía fotovoltaica, tenemos dos grandes grupos, lo que son las energías conectadas a la red y las que son las instalaciones aisladas. En lo que nos interesa a nosotros, nos vamos a centrar en lo que son las instalaciones conectadas a red, debido a que por una cuestión de necesidad de transformar esa matriz energética que te habíamos mostrado anteriormente, existen políticas tendientes a entregar la energía sobrante. Estamos hablando siempre de energía eléctrica. La energía sobrante, una vez consumida toda la carga de la vivienda, que es lo que te contamos anteriormente, y de alguna manera evitar acumular esa energía en baterías y de esta manera hacer un sistema de producción de energía de manera distribuida y bastante más sustentable. En nuestro país, acá te podemos mostrar dos gráficos interesantes, en donde el de la izquierda te muestra con diferentes colores un poco más fríos, mientras que el de la derecha tiene colores más cálidos, como podrás ver. Se tratan de los mapas de radiación, del promedio de irradiación solar diaria en Argentina, en 2 meses muy diferentes, que es un mes de invierno, que es julio, el de la izquierda, y enero, el de la derecha. Para darte una idea, en lo que es julio, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en el centro de la Argentina, estamos llegando a 2,4 kilovatios por metro cuadrado de producción solar, mientras que durante los meses de enero estamos llegando a valores cercanos a 6. Por eso estos datos van a ser interesantes a la hora de tener una idea aproximada de cuánto podemos generar nosotros con una instalación solar en cualquier punto de nuestro país o de cualquier otro lugar. Bueno, para contarte cómo se produce la energía fotovoltaica, es necesario antes hacer una diferenciación de cuáles son los modos de producir esta energía y, digamos, cómo podemos interactuar con la red eléctrica o no. En primer lugar, existen los sistemas aislados, que son sistemas, digamos, instalaciones que se realizan a partir de que no existe otra posibilidad de generar energía eléctrica o de estar al alcance de la energía eléctrica, porque son instalaciones situadas en lugares alejados de la red, alejados de la ciudad. Entonces uno debe generar
hay para el día y para la noche. Entonces para la noche es necesario acumular esta energía en baterías. Es decir, que el dimensionado, la cantidad de paneles que van a ser necesarias para suministrar energía a una vivienda, por ejemplo, va a ser bastante mayor que en otro escenario conectado a la red eléctrica. Entonces hablamos de sistemas de generación distribuida, en donde cada vivienda puede generar su propia energía para consumo y durante la noche consumir de la red eléctrica como lo viene haciendo hasta ahora, como es habitual, ¿no? Entonces, ¿en qué nos beneficia? Bueno, nos puede beneficiar en un gran ahorro, que es lo que generamos durante el día, pero también nos puede beneficiar que a medida que aumentemos la capacidad instalada, que es la cantidad de paneles que vamos a tener en nuestra vivienda, nosotros podemos recibir una compensación a partir de una legislación que nos permita una retribución por esa energía que nosotros vertemos. De modo que la factura de luz que paguemos va a ser la diferencia de compensación entre lo que generamos y lo que consumimos del sistema. Ahora te lo vamos a explicar un poco más en detalle. Bueno, a partir de esto se nos generan unos escenarios posibles que lógicamente dependen del marco legal y las condiciones retributivas de cada país. En nuestro país, el caso de Argentina, nosotros tenemos una ley que ha sido aprobada en 2017 y que nos permite que cada provincia pueda verter a la red esa energía sobrante, digamos que produciría con una instalación fotovoltaica, a cambio de una retribución compensada, de una manera de medición neta, por ejemplo, en el que se hace descontando lo que producimos de lo que consumimos. En el caso de sistemas, digamos, enchufados a la red. En el caso de sistemas aislados, nosotros tenemos que, digamos, básicamente echar mano de el recurso que es el sol únicamente. Entonces, estamos en lugares alejados de la red eléctrica y dimensionamos esos paneles para el total de la carga de la vivienda, es decir, para que todo lo que la vivienda necesite. Dispondremos de baterías para poder acumularlas, la energía eléctrica, así poder tener la casa en actividad durante la noche, y necesitamos una mayor inversión inicial, porque es las baterías y los paneles al gasto que debemos hacer frente en un principio. Entonces, digamos, en este escenario no es necesario un marco legal, dado que nosotros lo hacemos, no necesitamos ninguna compensación ni enchufarnos a la red eléctrica. El escenario siguiente es el escenario, digamos, de lo que llamamos on-grid, instalaciones enchufadas a la red eléctrica. Esto es necesario para esto un marco legal que brinde condiciones retributivas, es decir, que el Estado y las empresas nos expliquen cómo nos van a retribuir por esa energía excedente. Están localizadas en lugares aptos, por ende, al vertido red, como son el caso de algunas provincias argentinas, que si bien la ley a nivel nacional existe, esta ley ha sido reglamentada en cada provincia, entonces ya les es posible contar con este beneficio. Una de las modalidades puede ser medición neta, en donde yo estoy entregando un kilovatio al mismo precio que el consumo. Este sistema es muy usado en Latinoamérica, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, y también hay sistemas de subvenciones en otros países más desarrollados donde el precio del kilovatio es mucho mayor, el que yo produzco de manera renovable, de el precio del kilovatio que yo consumo de la red. Entonces, en este caso, se trata de poner la mayor cantidad de paneles que me sea posible en función de mis posibilidades de inversión. Puede ser también una cuestión progresiva, es decir, hacerlo de a poco. Bueno, ¿cuál sería la condición en algunas provincias donde si bien existe este marco legal a nivel nacional, pero todavía no ha sido reglamentado? Es decir, en los lugares en donde no hay marco retributivo ni marco legal todavía, pero estamos a la espera de. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, una alternativa sería hacer ahorradores. Es decir,
hacer una instalación dimensionada únicamente para ahorrar una porción de energía, evitando verter a la red, evitando tener un excedente. Es decir, poner la cantidad de paneles necesarios para el consumo mínimo de esa vivienda sin tener que tener una mayor inversión y sin tener que tener sobrantes de energía. Por lo tanto, no necesitamos baterías, deberíamos dimensionarlo solamente para los mínimos usos, para las horas de menor consumo de esta energía. Y por último, obviamente que estamos hablando de viviendas o edificaciones ubicadas en entornos urbanos, que tengamos la posibilidad también de estar conectados a la red para, digamos, usar la mayor parte de la energía en nuestro funcionamiento, en el funcionamiento de nuestra vivienda en la mayor parte del día. Bueno, ahora sí vamos a entrar en detalle de cuáles son los componentes de una instalación fotovoltaica. Para quienes lo conozcan, esto va a ser como un repaso. Principalmente los módulos fotovoltaicos, que ya te vamos a explicar cómo se componen, de qué materiales están hechos. La estructura del soporte, que garantice una inclinación y una orientación correcta, que esto es fundamental para la producción de la energía. Un inversor, que es, digamos, el corazón de la instalación, que es lo que transforma la energía continua, como explicamos anteriormente, en energía alterna, que es la apta para el uso de la mayoría de electrodomésticos e iluminación en nuestra vivienda. Necesitamos un tablero para tener acceso a los accionamientos y a cambiar los componentes, un cableado que nos una los paneles con los inversores y con el resto de la vivienda, y un sistema de monitorización del funcionamiento. Los paneles fotovoltaicos son placas que se instalan en una superficie soleada, correctamente orientada, inclinada y libre de sombras. Hasta el momento existen básicamente 3 tecnologías y existen varios materiales con los que se hacen, pero principalmente están hechos de silicio. Este silicio tiene 3 formas principales digamos, de laminar y conformar estas células que hacen el panel. Una es el silicio monocristalino, que es el más depurado, el que se fabrica digamos, desde que se inició la generación fotovoltaica. Produce gran cantidad de energía si está en el momento de mayor aceleramiento, es decir, en horas cercanas al mediodía. Produce grandes picos de energía, pero esto declina a medida que el ángulo de incidencia solar es menor, o sea, declina sensiblemente la producción. Por otra parte, el silicio monocristalino, que tiene menor grado de depuración, por lo que es más barato en su precio, y está conformado como por una conformación, valga la redundancia, de cristales. Es como si uno observara similar a lo que sería una chapa galvanizada. Uno puede observar la composición de ciertos cristales que forman el panel de silicio o la célula de silicio, y tiene la propiedad de no tener tanto rendimiento con un ángulo de incidencia perpendicular, es decir, en las horas máximas de producción, pero sin embargo no decae tanto a la hora de las horas de menor incidencia, que son las primeras de la mañana y las últimas de la tarde. Por último, el silicio amorfo, que es una composición, digamos, que requiere más manufactura quizá, pero es digamos, la más versátil. Se logra mediante la volatilización del silicio y la deposición en forma de pequeños gránulos que se pueden incluso incorporar a cualquier tipo de sustrato, generando paneles de todo tipo de formas y flexibilidad incluso. El silicio amorfo tiene la propiedad de no generar tanta cantidad de energía, pero genera durante muchas horas. Es decir, que quizás lo que nosotros nos ahorremos digamos, digamos, la merma que tenemos de producción la podemos ganar a lo largo de la cantidad de horas que produce. Y a la vez es un elemento muy versátil y muy liviano. Los paneles fotovoltaicos pueden darse diversas formas y diversa composición a partir de tener una célula
Y acá entramos un poco en el tema que es la integración arquitectónica, es decir, podemos llegar a encontrar en el mercado o hasta generar paneles que se incorporen a diferentes configuraciones de paneles propiamente dicho, que nos permitan incluso el ingreso de luz solar a un espacio a la vez que estemos generando energía. El panel se conforma básicamente de una estructura y un vidrio que le brinda protección y una capa de soporte que puede ser de aluminio o plástico, un marco al que fijaremos a la envolvente arquitectónica, es decir, al techo, en algunos casos a la pared o a algunos soportes. Cuando hablamos de integración arquitectónica trataríamos en las futuras unidades de ver cómo se puede incorporar 100% a un material de construcción. Bueno, para hablarte ya del inversor, que es digamos, la parte central de la instalación, podemos decirte que bueno, tiene una potencia de entrada y una potencia de salida. A él van a estar conectados los diferentes strings, que son las diferentes cadenas de paneles en función de la capacidad y las características de cada uno. Para ello es muy importante leer las fichas técnicas que existen en cada material. Ahí podemos ver las cadenas que se van configurando en función de la cantidad de potencia que uno quiera lograr, es la cantidad de paneles que tiene que tener cada cadena y en función también del voltaje. Es digamos, la cantidad de paneles por cada hilera, por cada una de estas cadenas. Finalmente, cada grupo de paneles ingresa a un inversor y de ahí a un controlador general y luego es conectada a la vivienda en conjunción con la red eléctrica. Los inversores es importante también porque son dispositivos de seguridad y también administran de alguna manera cómo se van dando la secuencia de generación de energía. Es decir, un inversor híbrido, por ejemplo, puede tener alternativamente un ingreso de energía eléctrica de la vivienda por la red eléctrica, un ingreso de energía por los paneles y a la vez un ingreso de energía desde un banco de baterías. Y es, digamos, lo suficientemente autónomo como para administrar en qué momento le da cabida o paso a cada una de las energías en función de la necesidad. Como te habíamos dicho, es importante leer, aprender a interpretar de poco las fichas técnicas. Te vamos a hacer digamos, un muestreo general, después vamos a entrar más en profundidad. En donde, por ejemplo, en la ficha de la izquierda, donde tenemos una ficha técnica de un panel, podemos ver una serie de datos en donde el más relevante nos va a ser lo que es la potencia pico del panel, los vatios pico. Esto quiere decir la cantidad de energía que ese panel puede producir en unas condiciones óptimas de laboratorio, que según el fabricante va a tener distintas cantidades y distintas condiciones. Pero nos es importante saber cuáles son, el dato importante de esto es saber más o menos el tamaño de la instalación, o sea, qué potencia soy capaz de generar y poder así ir estimando el número de paneles que necesito para una vivienda. En el otro gráfico, como te decíamos, el gráfico de un inversor, es importante saber la potencia de entrada y la potencia de salida. Como te habíamos comentado, existían varios escenarios para generar energía fotovoltaica, entre los cuales había uno en particular en donde nosotros no contamos todavía con un marco legal y nos vamos a interesar o inclinar por instalar un ahorrador de energía, digamos, una instalación fotovoltaica que nos permita ahorrar aproximadamente un 30% de energía eléctrica sin entrar a inyectar energía a la red y sin acumular en batería, de modo que es una instalación versátil, accesible, con un costo inicial bastante menor. ¿Y cómo la vamos a dimensionar? Bueno, posteriormente te vamos a dar un ejercicio de dimensionado simplificado para que aprendas a dimensionar cada uno de los componentes
y saber elegirlos. Y fundamentalmente, saber qué cantidad de energía necesito yo suministrar a la vivienda. Bueno, si uno se fija en las cantidades que te habíamos explicado anteriormente, se trata de sumar los elementos que están y hacer un conteo aproximadamente de la cantidad de horas. Pero gráficamente se haría cuestión, en este último escenario, que es el de un ahorrador, de situar la potencia en la hora más baja de consumo de energía eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo, por ejemplo, un gráfico de este tipo, yo estoy notando una diferencia en lo que son las curvas de consumo, es decir, las curvas de cargas, del invierno respecto al verano. El invierno es el que tiene la zona sombreada celeste y el verano la zona roja. En este caso a mí me convendría ubicarme en el valle de estas dos curvas, es decir, en el orden de los 1500 vatios aproximadamente, para intentar generar y dimensionar mi instalación fotovoltaica en ese rango. De esta manera evitaría durante las horas de mayor producción solar tener remanentes o tener excedentes, dado que no las puedo acumular en baterías porque no cuento con ellas, ni tampoco tengo la posibilidad de inyectar red. Entonces, uno debería estudiar principalmente lo que es un día de consumo entero compuesto por 24 horas, que son es la regla de abajo en horizontal, y la potencia, que es la magnitud, lo que es en vertical, en kilovatios. Finalmente acá tenemos un gráfico para un escenario de lo que se haría una instalación conectada a la red. Bueno, es muy sencillo de entender. Si vemos en detalle podemos diferenciar varias curvas ahí. Una curva roja, que es la curva de consumo de la vivienda a lo largo de las diferentes horas del día. Las horas del día situadas abajo de 0 a 24 horas. Es decir, que advertimos que esta es una curva oscilante, es decir, que tiene como varias oscilaciones o, digamos, montañas, por decirlo así, a lo largo de las horas. ¿Esto qué quiere decir? Esto básicamente está reflejando las horas en donde una familia duerme, por ejemplo, en el caso de las 5 de la mañana, y a medida que va aumentando su actividad, es decir, a las 7 de la mañana se despierta, pone en marcha algunos electrodomésticos, a las 9 posiblemente se va a trabajar, a las 10 ya se fue, pero queda algo de actividad en la casa, a las 1 o 2 del mediodía ya alguien almuerza, entonces hay mayor consumo y va oscilando esa curva. Por otra parte, la curva celeste nos está mostrando la capacidad de producción de una instalación promedio, digamos, una instalación, de ejemplo, de 5 kilovatios, ¿no?, en una vivienda. A diferencia de las curvas anteriores, esta curva se compone de una sola cima o de una sola montaña, digamos, que está situada, la cima, aproximadamente a las 13 horas, es decir, la hora de mayor producción solar. ¿Qué obtenemos de esto? Bueno, obtenemos la conclusión de que si superponemos ambas curvas y estuviéramos en un sistema de inyecciones red, nos van a dar como consecuencia unas áreas en donde nosotros estamos consumiendo íntegramente la energía de la red, como es el área verde que está situada a la izquierda, perdón. Es decir, nosotros estamos consumiendo absolutamente energía de la red. ¿Por qué? Porque es de noche y no estamos produciendo nada, no estamos siendo capaces de producir nada. A medida que avanza el día, nosotros empezamos a consumir energía, pero también empezamos a producir. Es decir, mientras estamos produciendo lo que consumimos, digamos, el área verde está prácticamente en cero, ¿no? Es el punto donde se cruza ahí un área verde, la que está arriba de la que está abajo. Y a medida que la curva grande va ascendiendo, es decir, que somos capaces de producir mayor cantidad de energía, es que la zona verde empieza a crecer hacia abajo. Esa es ni más ni menos que la energía que nosotros estamos exportando a la red, es decir, la que estamos vendiendo a la red, ¿no? A medida que el día avanza y la producción declina, esa energía que estamos vendiendo se va haciendo cada vez más chica hasta llegar a la línea cero,
¿no? El punto de inflexión entre lo que importamos, la energía que compramos y la que vendemos, para luego entrar en las horas de la noche donde volvemos a consumir energía de la red. Entonces este gráfico nos da más o menos una idea de cómo se comporta un sistema de inyección a red on-grid. Bueno, por último, te vamos a dejar material gráfico para que puedas y tengas la oportunidad de hacer un ejercicio simplificado de dimensionado de una instalación fotovoltaica aislada. Vamos a dar los datos, te vamos a dar los componentes para hacer un primer cálculo de tu primera instalación fotovoltaica. Esto es todo por hoy. Gracias.